Dios les bendiga, mis queridos hermanos de las diferentes congregaciones cristianas. Debo decirles que somos un solo pueblo cuando creemos en Jesús resucitado y muerto por nuestros pecados. En este momento quiero entregar este estudio que ya les prometí: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Quiénes son ellos? Para comprender bien quiénes son ellos, tenemos que empezar en primer punto, ¿quién es Jesucristo? Usted me dirá, ¿pero por qué comenzamos por Jesucristo? Porque estamos en la era cristiana y debemos conocer a este personaje maravilloso. El Nuevo Testamento nos habla desde el nacimiento de Jesús por medio de la bendita Virgen María hasta su muerte y resurrección. Y después nos habla de los viajes de misioneros cristianos que compartían la palabra. Encontramos que Jesucristo es el personaje más grande de la historia. Lo digo así porque ningún fundador de religiones o filósofo humano puede ser semejante a Jesucristo. Jesús está sobre todo ser humano. Vamos a examinar por qué está sobre todo ser humano. La vida de Él es maravillosa. Está llena de milagros, mucho amor para la gente que sufre y sus enseñanzas tan grandiosas. Jesús es el único personaje que Él dijo: mi Padre y yo somos uno solo, una sola esencia. Debemos entender quién es Jesús. Cuando Él estuvo en este mundo tenía dos naturalezas claramente definidas. En la naturaleza espiritual notamos que las multitudes, cuando se acercaban a Él, le notaban que era algo muy especial y se arrodillaban ante Él. Una mujer pecadora vino donde Él y, regando un perfume en sus pies, le besaba los pies. Además, notamos que Jesús perdonaba pecados. Dentro del concepto judío, solamente Dios perdona los pecados, pero Jesús lo hacía igualmente. Él, notamos claramente de que un discípulo dudaba de que había resucitado, y Jesús, ya resucitado, se apareció a este discípulo llamado Tomás y le hizo tocar sus heridas. Tomás, postrado de rodillas, dijo: Señor mío y Dios mío. Notamos en Jesucristo algo muy grande. En la forma humana, Él decía que es inferior al Padre. Sí, porque Jesús fue tentado, Jesús sintió sueño, cansancio. Jesús era tan humano como nosotros, sintió sed. Y en el madero, en la cruz, Él decía: Padre, ¿por qué me has abandonado? Notamos en la parte humana. Por lo tanto, Jesús tiene dos naturalezas bien definidas. Pasemos a conocer quién es el Padre. El Padre Dios lo encontramos en Génesis 1 como el sustentador, el creador, dueño de todo el universo. Y además notamos de que el Padre Celestial no estaba solo, porque cuando Él iba a hacer al ser humano, dice: hagamos. Dios Padre no puede consultar a un ángel sobre la creación. ¿Con quién estaba hablando? Bueno, si nos damos cuenta, Juan 1:12
Dice, en el mundo estaba, hablando de Jesús, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Entonces Jesús estaba en Génesis, en la creación, hagamos. Pero además notamos también que el Espíritu Santo está en Génesis 1:2 dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Notamos una unidad. El Padre tan amoroso y bueno. ¿Cómo tan amoroso y bueno? Dando a su Hijo Jesucristo. Y Jesús lleno de amor. Entregando su vida por nuestros pecados. Él dijo, si yo no debería morir en la cruz, yo pediría al Padre 12 legiones de ángeles para que me defiendan. Pero no lo hizo. Estaba lleno de amor tanto como el Padre. Y el Espíritu Santo estaba siempre presente. Siempre presente. Por ejemplo, en el bautizo de Jesús. La voz del Padre, la voz, la presencia de Jesucristo bautizándose y el Espíritu Santo como una palomita sobre la cabeza de Jesús, representando como una palomita la paz. Ahora bien, quiero hablar, ya he hablado del Padre, ahora quiero hablar del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es algo muy maravilloso, especial, grande, tanto como Jesús o como el Padre. ¿Por qué? San Pablo reconoce, dice, ¿o no se dan cuenta ustedes que son templo del Espíritu Santo de Dios? Encontramos que el Espíritu Santo de Dios está hoy día en los cristianos. Somos templo vivo de Dios. Dios ya no necesita templos de piedras. Por eso estimo que los señores judíos, de donde nació Jesucristo, de esta nación, estimo que es inútil construir un tercer templo, porque ustedes, si aceptaran a Jesucristo como su Salvador, entonces claramente les digo que ustedes también serían templo del Espíritu Santo de Dios. Por cierto que esto lo podemos estimar como un misterio, no lo entendemos, pero está en millones y millones de cristianos. Quiero que entendamos, para terminar este momento, esta parte, que el Espíritu Santo nos consuela, es consolador. Permítanme decirles que es una persona, porque cuando nosotros estamos tristes, estamos con muchos problemas, Él nos ayuda, nos consuela. Usted seguramente fue consolado de su mamacita cuando era pequeño. Bueno, algo similar hace el Espíritu Santo con nosotros. Jesús ya lo dijo, no les dejaré huérfanos, vendré a ustedes y estaré con ustedes. El Espíritu Santo está con nosotros. Y es una persona inteligente, porque prácticamente el Espíritu Santo, en la carta de los Hechos a los primeros misioneros, les guiaba de un lugar a otro para que hagan su trabajo misionero. Entonces, Él puede y debe gobernar la vida nuestra de los cristianos. Pero además es muy sabio. Jesús dijo que el Espíritu Santo nos llevará a toda verdad, que Él será el maestro infalible, que nunca se equivoca. Los cristianos estaríamos todos unidos en un solo pensamiento y en una forma de ser, si antes de leer la Biblia humildemente nos arrodillaríamos y pediríamos ayuda a Dios Padre, que nos ayude por medio, como dijo Jesucristo, el Espíritu Santo ser el maestro para indicarles la sagrada palabra de Dios. Quiero terminar este momento diciendo, antes de entrar a la conclusión final, decir que las tres personas siempre están presentes. Y no es como en las religiones paganas que muchas veces han imitado una Trinidad.
No, en el cristianismo debo decirles que las tres personas no pelean entre ellos. En las religiones griegas, egipcias, hinduistas hay trinidades en donde están peleando entre ellos. Pero en el cristianismo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo concuerdan. Están de acuerdo siempre. Por eso Jesús dijo, vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para concluir sobre este estudio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quisiera que meditemos con un ejemplo que les voy a poner. Aquí tengo una pequeña caja y quisiera indicarles lo siguiente, para que entendamos bien que no se puede hacer esto, pero parece que muchas religiones sí lo están haciendo. La Biblia, la Santa Biblia, es un libro total. No es posible tomar un texto para poner una religión y hacer una religión sin ver los contextos. No podemos, aquí tienen una Gillette, y tomar textos que nos conviene únicamente y otros textos quitarlos de la Santa Biblia, como cortarlos, decir esto me conviene y esto no me conviene. La Biblia es un libro total que Dios nos ha dado para que todo lo examinemos. Permítanme decirles que en este momento voy a hablar sobre algo que prácticamente ha llegado a ser motivo de grandes cuestionamientos, alejamientos de hermanos cristianos que debemos llevarnos bien para lograr ganar este mundo para Jesucristo. Y voy a indicarles lo siguiente. Permítanme ya para terminar este estudio, decirles que yo soy creyente en lo que se llama la Santa Trinidad. Ya alguien está diciendo, está equivocado este pastor porque la palabra Trinidad no existe en la Biblia. Y tiene razón. Puede usted examinar todo este santo libro, la Biblia, y no va a encontrar esta palabra. Pero ¿por qué se puso este sentido? Es para comprender la unidad de tres personas en una. Nosotros somos monoteístas, creemos en un solo Dios, como el pueblo judío. No en tres dioses, un solo Dios hay. Y a través de la Biblia hemos encontrado a las tres personas en igualdad y en semejanza, divinos. Permítame indicarle algo que usted tiene que comprender. Para decir no existe Trinidad, si yo digo a alguien, páseme las Sagradas Escrituras, posiblemente no me entiende. Pero cualquier persona que le diga, páseme la Biblia, la Santa Biblia, enseguida la persona se da cuenta de lo que estoy diciendo, la Santa Biblia. Pero aquí, la Santa Biblia no existe. No hay este nombre Biblia. Los cristianos lo entendemos como una biblioteca. Los pastores comprenden bien también otras palabras que se utilizan en el cristianismo y que no están en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, la palabra escatología. Y es sobre los tiempos finales. Todos entendemos sobre la venida de Jesucristo. Eso es escatología. Pero además podemos entender cuando decimos el gobierno teocrático de Dios en el Antiguo Testamento. No está en la Biblia, pero se entiende el gobierno de Dios que lo practicaba con el pueblo judío. Y hoy día lo está haciendo con los cristianos que seguimos a Jesucristo. ¿Por qué esta confusión que existe en las religiones al no aceptar la Santa Trinidad? Mire, voy a entregar solamente un versículo.
para que usted se dé cuenta que sí es bíblico. Jesús dijo en Juan 15:26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Mire, aquí dice, Jesús dice que va a decir al Padre, para que envíe al Consolador, al Espíritu Santo. Aquí están las tres personas, Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo. Mis queridos y amados hermanos, ¿por qué este sentido de tratar de negar lo que sí está en la Biblia? Jesús mismo dijo, vayan, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya sé, hay un montón de referencias como estas en la Sagrada Biblia. Es que los falsos maestros son los culpables. Y aquí, este momento, voy a poner nombres. ¿De dónde ha venido esta confusión? Claro está. El diablo, padre de mentira, desde la antigüedad ha imitado las cosas santas de Dios en la religión egipcia, hindúes y muchas otras religiones que tienen trinidades, algo parecido al cristianismo. El diablo ha imitado desde siglos porque es un ser muy sabio y puede engañar. Pero se ha valido de hombres también, de seres humanos, para en alguna forma poner por debajo a Jesucristo. No como Dios, no como el Padre, no como el Espíritu Santo. Usted sabe de un señor, con todo respeto digo, ya está fallecido hace mucho tiempo, pero este señor, Ted Russell, él tomó las enseñanzas de un personaje que en el año 200 vio solamente la vida de Jesús en la parte humana y dijo que no era divino. Este personaje del siglo 200 es Arrio. Y el señor Ted Russell tomó las enseñanzas de este personaje para negar la divinidad de Jesucristo. Y hoy día usted, señor testigo de Jehová, mi hermano en Cristo, porque usted ha aceptado a Jesucristo como su Salvador. Usted cree que Jesús murió por sus pecados y que Jesús resucitó. Si usted cree esa base, usted es mi hermano. Pero está confundido. Está confundido por las enseñanzas del señor Russell, el cual tomó solamente la parte humana. Y hoy día, esta secta, permítame decirle que es una secta, rebaja a Jesucristo a un ángel. Y dice que él es el arcángel Miguel. ¡Qué absurdo! Imagínense lo que hacen estos personajes y los dirigentes. Si usted está en esa denominación que desfigura a la persona del Espíritu Santo como Dios, de Jesucristo como Dios, lo mismo que el Padre, salga de esa religión, porque ha sido engañado por hombres. Ya el apóstol Pedro dijo claramente que vendrían lobos a destruir el rebaño. Y eso es lo que ha pasado en la cristiandad. Voy a poner otro nombre que también desfigura. Y esto es atroz porque esta secta rebaja tanto a Jesucristo diciendo que es hermano mayor ¿de quién? De Satanás. Imagínese. De este ser perverso le pone a nivel de Satanás y dice que Jesús es el hermano mayor. El personaje y los personajes dirigentes de esta religión llamada mormona es la causante de muchos daños teológicos cristianos. El señor José Smith, él expresó muchas cosas absurdas y propiamente que no son bíblicas y que ustedes están siguiendo. Es tiempo ya de salir de ahí, no seguir a los hombres, sino a la santa palabra
palabra de Dios en su totalidad. Lea la Biblia. Lea la Biblia para que no sea usted engañado por los falsos maestros. Además, permítame decir, casi para terminar, dos asuntos más de los falsos maestros. Mire, mi querido hermano, cuando el apóstol Pedro estaba predicando, ayudando a una familia, vino un centurión romano y se arrodilló ante él. ¿Y qué dijo el apóstol Pedro? No lo hagas, yo soy humano como vos, no lo hagas, adora a Dios. Porque el apóstol era judío y él sabía claramente, Deuteronomio 6:4, oye Israel, tu Dios uno es. Entonces claramente vemos dentro de la religión tradicional que abarca millones de personas, y aquí es mi pregunta: ¿por qué los señores papas católicos romanos, leyendo la Biblia y sabiendo que el apóstol Pedro jamás dejó que alguien se arrodillara ante él, por qué los papas se han dejado adorar? Ante los papas han caído de rodillas multitudes de gente y ellos plácidamente lo han dejado, quitando la gloria de Dios. Y en este momento final pido en oración con mucho cariño, porque yo amo a este pueblo judío. De ustedes quiero hablar con todo amor. Es tiempo ya que acepten a Jesús como su Mesías. No esperen otro, no hay otro Mesías. La Biblia es bien clara. Isaías 53 dice, dice claramente que como cordero fue llevado al matadero, aunque nunca hizo maldad, lo dice Isaías, y no hubo engaño en su boca, y fue puesto entre dos delincuentes en su muerte, dos malos hombres, y Jesús al medio, crucificados, Jesús sin haber hecho nunca nada malo, pero Él es el Mesías que ustedes por tanto tiempo han esperado. Y es tiempo de que se vuelvan a Jesús y lo acepten como su Mesías, su Salvador. Permítanme decirles que ustedes, señores judíos, están extraviados tratando de construir un tercer templo. Ya Jesús ha construido un templo mundial que somos todos los cristianos. Y ustedes, señores judíos, también van a ser templos del Espíritu Santo. Si aceptan el martirio de Jesús en la cruz por nuestros pecados y su resurrección, y que somos templos vivos. Sí, Jesús vive en nosotros. Gracias. Crean lo que la Biblia dice. Un solo Dios, oye Israel, Dios es uno, en tres personas. Como lo dije, Jesús, yo enviaré del Padre al Espíritu de verdad, el cual procede todo del Padre Dios, de un solo Dios. Muchísimas gracias. Mis queridos hermanos, para finalizar debo decirles que el siguiente mensaje, si Dios me concede la vida y la salud, permítanme decirles que será sobre verdades cristianas, sobre la salvación, porque en esto el pueblo cristiano también está extraviado. Unas iglesias diciendo que se pierde la salvación en Jesucristo y otros que no se pierde. ¿Qué dice la Santa Biblia sobre este aspecto? Vamos a estudiar próximamente. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias.